Historia vemos Nicky, un estafador profesional, y vemos que come en los restaurantes más lujosos de la ciudad. Conocemos a Jess, que se sienta junto a él, vemos que terminan bebiendo, vemos que están a punto de hacerlo, pero vemos que llega el novio de Jess emputadísimo, pero vemos que Nicky lo reta a dispararle, pero nos damos cuenta que era una trampa y que lo querían asaltar. Vemos que Jess se interesa en Nicky y terminan hablando y terminan yendo por un café, y Jess diciendo que quiere ser la mejor carterista. Vemos que Nicky le cuenta la historia de su padre y su abuelo, y Jess diciendo que le enseñe todo lo que sabe. Vemos como Nicky le da consejos, pero termina yéndose. Luego pasamos a New Orleans, vemos que Nicky compra un edificio, luego vemos que Jess encuentra a Nicky y le dice que quiere ser parte de su equipo, y termina presentando con su amigo, y vemos que Jess está en prueba, y vemos como Jess hace con madre su trabajo y Nicky dejándola que entre a su equipo, explicando que tienen un trabajo, y vemos cómo hacen trampa en el póker y cómo roban a toda la gente en el hotel. Luego conocemos a Farhan, que es un chingo clonado tarjetas, y vemos cómo tienen todo guardado, y vemos cómo a Jess le gusta un collar, que esto será importante para después. Vemos a Nicky diciendo que todo se vende en todo, vemos a Nicky cómo le da nuevos documentos, vemos como Nicky que lo hace con Jess. Luego vemos Farhan enseñándole fotos de su nepe y terminan hablando de Nicky, y vemos como hacen una escena para robar. Vemos a todos festejando ya que ganaron $1 millón. Vemos cómo se llevan el dinero, vemos cómo llegan a un juego de fútbol, y vemos cómo Nicky y Jess empiezan a hacer apuestas, pero un chino termina metiéndose a sus apuestas, pero Nicky termina perdiendo un chingo de dinero, y cada vez empieza a apostar más dinero hasta que termina apostando 100,000, pero termina perdiendo y termina apostando el $1 millón, que la carta más grande se queda el dinero, pero vemos que termina perdiendo todo el dinero. Pero vemos que Nicky que quiere apostar más y ahora doble o nada, diciendo que escoja un jugador, y Jess lo adivinará. Vemos al güey escogiendo el jugador, y vemos cómo es el turno de Jess, y vemos que en el campo estaba Farhan con el número 55, y vemos cómo le atina al número, y vemos a Jess preguntándole de que cómo lo hicieron, y diciendo que ya conocían al chino, que era un adicto a las apuestas, diciendo que habían programando su mente para ver el número 55, pero vemos a Nicky que le da su parte a Jess y la termina abandonando en un aeropuerto. Luego saltamos 3 años en el tiempo y estamos en Argentina. Vemos a dos güeyes hablando de la Fórmula 1 y uno diciendo que no le agrada a Nicky porque es un estafador. Vemos a Nicky hablando que trataran de estafar a un güey, que le venderán un algoritmo diciendo que aparecerá en una fiesta y que peleará con él para engañar al otro güey, así para que le dé trabajo. Luego lo vemos llegar a la fiesta diciéndole al barman que es un alcohólico en recuperación y que solo le dé agua, y vemos que habla mal de Garriga, que es el güey que lo contrató, y nos damos cuenta que en esa fiesta está Jess, y vemos que se reencuentran diciendo que es su novia de Garriga, y Nicky pidiéndole una disculpa, y Jess diciendo que le hizo un favor, diciéndole que son desconocidos desde ahora, queriendo tomar alcohol pero le dan agua. Y vemos a Nicky hablando con el guardaespaldas de Garriga, y vemos que le pone una madriza a Garriga y lo terminan echando, y vemos que su plan funcionó ya que el otro güey lo termina invitando y terminan hablando, y vemos que le termina vendiendo él que es el algoritmo, y se termina topando con Jess y terminan hablando de que porque lo golpeó, y vemos cómo hacen las pruebas y lo termina vendiendo por 3 millones. Vemos a Jess que ve cómo se le cae su bolsa a una señora y termina yéndose a entregar, pero vemos que Nicky lo planeó y terminan tomando vino, y vemos que se terminan besando, pero Jess lo termina engañando. Vemos cómo llega Farhan y vemos que se termina bajando en un mercado y se termina viendo con Jess, y terminan hablando de Nicky diciendo que no es el mismo, y le termina dando el collar que quería, y vemos que termina tomando vino con Nicky contándole lo que le dijo Farhan, diciendo que la quiere pero ella no le cree, y vemos cómo se encuentran en el hotel y lo terminan haciendo y diciendo que será pronto y diciendo lo que sí irá con él, pero vemos que le marcan a Nicky y termina entrando el güey de seguridad. Vemos que casi termina viendo a Jess, y vemos cómo le dan su paga a Nicky, y vemos cómo ya le había vendido el algoritmo a todos los equipos de la Fórmula 1, y vemos que vendió 27 millones. Pero vemos que Jess se va con él, pero vemos que un güey termina chocando el carro de Nicky y dándose cuenta que le vendió a todos el Exar y vendió 27 millones, y diciéndole que Franda hackeó su servidor diciendo que usó a Jess y que con el collar hackeó el Exar. Y vemos que Jess con Garriga no eran pareja, y vemos como los dos se sacan de pedo. Vemos que Jess hizo eso para hacer celos a Nicky, y vemos a Nicky diciendo que no le importa morir, y vemos como el güey de seguridad le da un balazo y Garriga termina escapando, pero vemos que ese güey era su papá y hizo lo mismo que con su abuelo, diciendo que es el botón de pánico Toledo, y vemos que terminan escapando con su papá y todo el dinero, pero vemos que los dejan en un hospital y su papá yéndose con todo el dinero sin saber qué hacer, y así acabando con la película.